Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Principios para recibir las demandas es el tema a desarrollar. Pedir. Este término significa solicitar lo que usted desea que no le pertenezca. Demandar. Este término significa solicitar algo que le pertenece. A Dios le demandamos con humildad lo que nos pertenece, porque Jesús se lo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Como hijos de Dios, somos coherederos con Cristo y herederos de Dios. La única forma de recibir nuestras pertenencias es que hagamos demandas de ellas, según Mateo 7:7, cuando dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El demandar forma parte de un principio. Sabemos que hay cosas que vamos a recibir de Dios sin demandarlas, cosas que están incluidas en un pacto incondicional, donde Dios moralmente está comprometido con Él mismo, pero no hay otros que, hay otros que solo vendrán cuando las demandamos. En Lucas, el capítulo 11, el versículo 9 y 10, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El apóstol Santiago corrobora este principio ahí en Santiago, el capítulo 4. Nos dice el versículo, quiero que vayamos a mirar Santiago capítulo 4, el versículo 2, cuando dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Indiscutiblemente, para pedir hay que demandar. Hay oportunidades en las que recibimos sin pedir, y eso se debe a dos cosas: a que otros intercedieron en las demandas por nosotros, y el otro es que por causa del compromiso que Dios tiene con nosotros, por lo tanto, tomamos en cuenta este principio: solo el que toca se le abre, el que busca encuentra, y el que pide se le dará. Un ejemplo de cosas que van a venir sin demandar: cuando, por decir, voy a predicar o tú vas a predicar la palabra, no necesariamente tenemos que orar antes de predicar diciéndole a Dios que me use, ya que de antemano Él lo va a hacer, porque para eso fue que Él nos llamó, para usarnos. Todas las demandas deben estar incluidas en tres cosas. Primero, en bendición. Hablemos al respecto. Nunca hacer una mezcla de una bendición y una promesa, porque es que las bendiciones ya fueron hechas en el pasado. La bendición es todo aquello que Dios ha hecho, me ha dado y que forma parte de mi herencia, y mi legado es todo lo que recibí de Dios en Cristo, que hace completo la bendición, ¿sí? La bendición es un hecho en lo posicional o en lo intangible, pero para que sean visibles en la posición, o para que sean visibles en lo posesional tangible, debemos demandar. Ellas no vienen solas. Jesús dijo: pedid y se os dará. Hay que tomar en cuenta que Jesús dijo esto en una dispensación caída, donde no se había dado el acto de regeneración del hombre. En su estado caído en Adán se dio. Este tiempo
las cosas, ya en este tiempo las cosas cambiaron. Nosotros ya fuimos regenerados, somos hijos de Dios, por lo tanto no tenemos que pedir, debemos demandar. Pero el principio se cumple y hay que demandar para recibir. También hay en Efesios, Efesios el capítulo 1, también nos está mostrando el versículo 3, cuando dice claramente la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición es un hecho. En el Antiguo Testamento la sanidad era una promesa, pero en el Nuevo Testamento la sanidad es una bendición. ¿Ve? Qué importante diferenciar esto para poder actuar, tener esa relación y esa conversación con Dios con el mismo conocimiento de la palabra. Entonces, eh, cuando digo que todas las demandas deben estar incluidas en tres cosas: primero, en bendición; segundo, en promesas. Vamos a hablar de ello. La palabra promesas viene del término en griego, sí, viene del griego, evangelia. Evangelia, de todo lo que Dios está comprometido a darme o hacer por mí. La promesa tiene que ver siempre con el futuro. Debemos tomar en cuenta la diferencia que hay entre una bendición y una promesa, con el fin de que de ser eficaz en la oración y tener respuesta de ella. En algunos casos, el lenguaje que usamos en la oración para demandar una bendición es la que usamos para reclamar una promesa, y por igual. Esto es por falta de conocimiento. Cuando estamos reclamando una promesa, lo hacemos como si se tratara de una bendición. Orar de esta manera es hacerlo en forma desorientada y en total desorden y desconocimiento, quebrantando los principios establecidos, cercenando la posibilidad de principios o la posibilidad de que la oración sea respondida, por la razón de que Dios nunca pasará por alto los principios que Él mismo estableció. Por otro lado, hay que entender que la promesa no es compatible con la esperanza. La promesa se obtiene por fe. Si Dios te prometió algo, tú debes creer lo que Él te dijo y mantener esa palabra en paciencia hasta que se manifieste la promesa. Si Dios te dio la palabra, para Él es un hecho lo que te dijo. Él no miente. En su debido tiempo, según su voluntad y su designio, se hará. Por tanto, debemos mantenernos creyendo. Debes mantenerte creyendo. Solo debemos depositar nuestra fe en las promesas de Dios, y a su debido tiempo, según el designio, se cumplirá, pero esto es por fe, no por esperanza. Las únicas dos esperanzas que la iglesia tiene son la venida de Cristo y la bienaventuranza de la manifestación de la vida eterna en plenitud en su venida. Efesios, el capítulo, Efesios el capítulo 1, Efesios capítulo 1, el versículo 18, nos dice de la siguiente manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y ahí también en Efesios el capítulo 4, el versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y en Tito, el capítulo 1, el versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos.
Y también nos está diciendo ahí en Tito, el capítulo 3 el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, tenemos tres cosas con respecto a las demandas. Esas tres cosas está incluida la bendición, está incluida las promesas y también está incluida las verdades trascendentales. Aquí hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. La verdad circunstancial es aquella que se dio bajo una circunstancia, por ende, en un caso específico y en un área determinada para cumplir un propósito. Dicha verdad está adherida y ajustada a los designios de Dios y a la voluntad determinante de Dios para ese momento. Muchas personas del Antiguo Testamento se movieron en fe en estas verdades, pero dichas verdades no nos sirven para movernos en fe en oración en estos tiempos, a menos que Dios en su designio haga de estas verdades circunstanciales una trascendental y pase a ser circunstancial para nosotros y las podamos tomar en fe. Dios le dijo a Moisés que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de él. Inclusive le puso límites, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, o sea, el mar occidental. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Esto a nadie más le sirve, a menos que Dios, repito, en su designio y en su voluntad, decida hacer de esta verdad circunstancial una trascendental y nos sirva para tomarla en fe, que fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo una circunstancia, se le dio a Josué en las mismas circunstancias. Vemos ahí en Deuteronomio, miremos esos dos pasajes, bíblicamente hablando, en Deuteronomio, el capítulo 11, lo vemos ahí registrado en el versículo 24 cuando le dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. ¿A quién le dijo? Se lo dio a Moisés. Pero resulta que a Josué también, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 3 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Ve? Entonces, vemos también otro caso. Vemos otro caso en Hechos capítulo 16, el versículo 31 que dice, ellos dijeron, cree en el Señor, ¿quién? Los discípulos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hablando sobre este hombre en Filipo, donde fue el carcelero en Filipo. Entonces, donde los discípulos le dicen al carcelero estas palabras. Pero resulta que aquí vemos tan claramente del carcelero de Filipo, este fue una palabra en especial para el carcelero, que no, y esto no trasciende para nosotros.
a menos, repito, que Dios lo determine, pasando a ser esta verdad circunstancial a una verdad trascendental, pero seguirá siendo circunstancial para ti o para mí, porque a otro no le sirve, a menos que Dios lo decida. Si analizamos el pasaje tomando en cuenta la hilación del pensamiento de Hechos, el capítulo 16, el versículo del 32 al 34, cuando dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Se registra aquí el cumplimiento de dicha promesa. De igual manera puede ser para ti o puede ser para mí si Dios lo determina. Así que podemos decir en cuanto a esos motivos o el motivo correcto en las demandas a Dios, debemos tener presente que Dios está comprometido a suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos y nuestras vanidades, no, porque ahí en Santiago, el capítulo 4, el versículo 3, cuando dice pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí hay un principio que respalda esta verdad. Pedir y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El término deleite del griego que utilizó Santiago es hedone, que indica gratificación de los deseos naturales con un instinto de egoísmo. Tiene que ver con el placer natural aislado de lo que te rodea. Es decir, si lo que vas a demandar no está en pro del reino de Dios y no beneficia a los que te rodean, no recibirás nada por mucho que lo demandes. El Dios, aquí podemos decir que el secreto en cuanto a Dios no está en demandar, sino el motivo, el por qué y para qué lo haces. Si tu motivo no es correcto, no recibirás nada de lo que demandes. Con todo y que seas heredero de estas cosas señaladas, según Mateo 6:33. Cuando Jesús citó este pasaje, aquí guardaba este principio de cuál. Quiero que vayamos a mirar ahí en Mateo el capítulo 6, el versículo 33, dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús citó este pasaje, aquí se guarda o se guarda este principio: si lo que demandas beneficia el reino, beneficia a los que te rodean, y lo que demandaste lo vas a recibir de esa manera, según lo dicho por Jesús, sin necesidad de pedir. Todas las cosas serán añadidas, solo si ponemos el reino primero, sin necesidad de pedir. Todas las cosas serán añadidas si colocas el reino por delante. Amén. Bendiciones, bendiciones.